Dale. Bueno, yo soy Federico Urman, con otros colegas del Departamento de Familia y Pareja Abdeva. Tenemos ahora un doble placer. El primero es comenzar el ciclo de actividades de los Ateneos Científicos del Departamento y de esa manera continuar con un diálogo que ya tiene unos cuantos años previos. Y el segundo placer es el que sea el licenciado Pablo Upa el que comience esta serie de encuentros. Le voy a pedir a la gente que cierre los micrófonos y que lo vuelva a abrir en el momento que Pablo finalice las ideas que quiere presentar y entonces abrimos el diálogo, ¿sí? Entonces le decía que para mí es un enorme placer el tener el honor, el gusto de coordinar esta actividad y presentarlo a Pablo, eh, que es un docente de la casa, pues es el que lleva adelante el seminario de autoridad y subjetividad en la carrera de familia y pareja de Lozano. Y no es ningún misterio el cariño que le tengo y el respeto por su pensamiento original y riguroso. Que sea una publicidad, que hay música que hace que uno mueva la cabeza y que hay otra música que a uno le da vuelta a la cabeza. Bueno, las ideas de Pablo, para mí, francamente, siempre me dejan pensando, siempre es un gusto escucharlo y siempre me quedo pensando cosas por escuchar. Voy a presentar brevemente su currículum. Es historiador, ensayista y docente, se formó con Ignacio Leucovitz y continuó su pensamiento de la fluidez pensando una segunda fluidez. Esta serie de conceptos lo fue construyendo en libros como el Estado por Nacional, Esto no es una institución o El bienestar en la cultura. Piensa las subjetivaciones que se dan en estas condiciones históricas. Se puede postear para seguir sus ideas en www.pabloupar.com.ar y está en prensa su próximo libro, Esto no es un libro. Vamos a escuchar sus reflexiones acerca del tema que nos convoca hoy, el problema de la autoridad en el vivir juntos hoy. Si les parece, primero escucharíamos sus ideas y luego, a partir de allí, estableceremos un diálogo a partir de sus propuestas. Bueno, con mucho gusto te escuchamos, Pablo. Bueno, muchas gracias Federico por tan amable presentación. Eh, bien, eh, quiero empezar mencionando una expresión que está por doquier, que es la expresión de crisis de autoridad. Cuando pasa como ha pasado, que unos alumnos amenazan a una profesora que va a tomar un examen y le dicen, me tenés que aprobar sí o sí, se habla de crisis de autoridad. Cuando unos chicos eh, no escuchan al docente, hablan entre sí o están con el celular, se habla de crisis de autoridad. Cuando un padre no puede poner límites a sus hijos, también. Pero podríamos pensar que hay crisis de autoridad en una guardia médica, en un hospital, que cuando nosotros vamos a un consultorio y recibimos una receta,
no nos conformamos con la recomendación del médico, la prescripción del médico, googleamos a ver qué es ese remedio para, para ver si lo tomamos o no lo tomamos. Ahí también hay una crisis de autoridad del médico. Eh, Voy a leerles algunas viñetas eh, que tengo en uno de mis artículos sobre este tema. En cierta escuela secundaria, una tradición establece que al comenzar el quinto año, los estudiantes pasen la noche anterior al comienzo de clases bebiendo juntos y llegando ebrios a su último primer día. El nombre del rito es justamente UPD, último primer día, ustedes lo deben conocer. En una escuela, los docentes y directivos pidieron límites y les hicieron firmar a los estudiantes de cuarto año una nota en la que se comprometían a no llegar a la escuela alcoholizados el último primer día. Y al año siguiente los chicos no cumplieron, llegaron alcoholizados. Eh, pero también tenemos eh, muestras de crisis de autoridad, obviamente, en la crianza de les hijes. Eh, por ejemplo, eh, una mujer cuenta que su hijo está todo el día encerrado en la pieza jugando a la Play y la computadora y nada más sale de la pieza para comer. Ella le dice que no esté tanto tiempo encerrado, pero él no quiere. Eh, no quiere y bueno, no quiere. Eh, Otro caso, ella tiene 3 años, la nena, y cuando sus padres quisieron mover el televisor del lugar, hizo un berrinche tremendo. El padre dice, no puedo decirle nada, manda a ella. Otro caso de un abuelo que está mirando la tele y el chico está con el celular, un chico de 4 años. El abuelo le dice, ¿puedes bajar el celular que no escucho la tele? Y el chico contesta, ¿podés bajar la tele que no escucho el celular? Bueno, así podríamos seguir multiplicando relatos, ¿no? Eh, Quizás podríamos agregar eh, esto que pasó con la estafa de la criptomoneda Libra. eh, el presidente tuiteando y diciendo, yo tuiteé a título personal, y otros diciéndole, no, pero vos sos el presidente, lo que vos decís lo dice un presidente, no una persona. Eh, en esa duplicidad, uno es un tuiteador personal o es el cargo que ocupa. Hay o mejor dicho, las palabras que salen de Twitter son de la persona o del cargo que está cumpliendo. Eso también es una crisis de la investidura que tiene una autoridad. Pero también, para, para no quedarnos solo con Milei, ¿no? Cuando Cristina escribía sus cartas cuestionando a Alberto, también ahí se podía haber una crisis de autoridad. Eh, Ahora, eh, personalmente, yo sugiero tomar con pinzas la expresión crisis de autoridad, porque una crisis parece que es algo que tiene solución. Eh, Creo que tenemos que hablar más bien de un agotamiento de la autoridad, un agotamiento de la autoridad clásica.
Eh, Ahora voy a hacer algunos despejes sobre la idea de autoridad. Tal vez quede más claro por qué hablo de agotamiento, tal vez no, pero dicho rápidamente, eh, esto significa que la autoridad hoy no está instituida, no está preestablecida y hay que establecerla. Digo, cuando es necesario establecerla y es necesario para la convivencia. Cuando hablamos de un abuelo y un chico, a ver quién baja el volumen, el problema es la convivencia, por ejemplo. Eh, y la idea que trabajamos en la materia y que quiero compartir con ustedes es que la autoridad es una construcción vincular y que sea una construcción y que sea vincular quiere decir justamente que se asume que no está instituida desde el vamos la autoridad, que está agotada. Bien, vamos a tratar de aclarar algunos sobreentendidos, no malentendidos, sino sobreentendidos sobre la idea de autoridad. La primera es que si bien la autoridad es una fuerza, es, es la capacidad de influir sobre otros, eh, no es lo mismo que poder. Si el ejemplo que da Koyev es, si yo agarro a una persona que está en la misma habitación que yo, la levanto y la tiro por la ventana, eso no es que tengo autoridad sobre esa persona, pero pero si le digo, tirate por la ventana y ella se tira, ahí sí tengo autoridad. En el primer caso, al tirarlo por la ventana o tirarla por la ventana con mi propia fuerza, ahí ejercí un poder. El poder, diría Weber, es la capacidad de hacer algo a otras personas. También lo diría Foucault, creo. Pero la autoridad la definía un historiador del derecho romano. La noción de autoridad nace en la República Romana. Y Mommsen, este historiador del derecho romano, resume la idea de autoridad como, eh, os- a ver, perdón, la palabra de la autoridad se considera más que una opinión y menos que una orden. Un- una, una palabra que no se puede desoír sin correr algún peligro. Por ejemplo, si le digo a un hijo o hija, eh, estudia que si no, no vas a conseguir trabajo, eh, si ella desoye o él desoye la, eh, la palabra de que estudie, corre el peligro de no conseguir algún trabajo o de no aprender a socializar. Bien, eh, entonces lo que creo que se va viendo con estos ejemplos, y si no en todo caso lo digo, la autoridad no es una figura que se impone y se hace respetar, como se dice. La autoridad es una relación. Eh,
en esa relación hay un reconocimiento del polo subalterno hacia el polo que manda. Y también hay un reconocimiento del polo que manda al polo, al polo subalterno. Eh, incluso, digamos, una característica que dan tanto Arendt como, como Rebó, a ver, Hannah Arendt, ¿la conocen? Voy a escribir Rebó en el chat para que, por si no entienden lo que digo. Es una francesa. Eh, la autoridad se refiere a una relación entre hombres libres, o hombres o mujeres, ¿no? Entre humanos libres. Y por eso Koyev, voy a escribir Koyev también, Koyev dice que la, eh, el polo que obedece, al obedecer, está renunciando conscientemente a tener una reacción, a reaccionar contra la autoridad. Esa renuncia no es porque le ponen una pistola en la cabeza, ahí sería más un caso de poder. Esa renuncia es porque, porque hay un reconocimiento de que lo que la autoridad dice este, me conviene o es necesario para vivir en sociedad. Eh, Otra idea que quiero aclarar sobre la autoridad es que no solo manda, también habilita. Es decir, la autoridad también autoriza. Y como dice por ahí Noé Chitrick en un artículo en página 12, la autorización es el pasaporte para andar por la vida. Eh, po- podemos, podemos decir, para ser esquemáticos, que acá me autoriza la invitación de Paulina y Federico, o mejor dicho, de la Comisión de Familia y Pareja, a hablar ante ustedes y también que tengo un título, que escribí algunas cosas, etcétera, etcétera. Eh, pero eh, ese conjunto de autorizaciones me permite dar esta charla ante ustedes. Es mi pasaporte para la charla, mi salvoconducto. Eh, Otra aclaración que dicen los autores clásicos sobre autoridad, para mí los autores clásicos sobre autoridad este, son Arendt, Rebó y, y Koyev. Koyev lo escribí, va con un acento, el acento invertido en la segunda E, pero eh, bueno, es un detalle, a ver si me sale. No puedo, no puedo hacer ese acento para escribirlo en el chat. Eh, perdón, en la primera E, en la segunda sílaba. Eh, Les estaba diciendo que para Arendt y Rebó la autoridad no solo domina, también cuida, también tiene que ver con el vivir juntos.
compartirles pantalla. Y si vemos acá tenemos un eje vertical, un eje horizontal. Podríamos decir que el eje vertical es el eje de la dominación y el mando. El eje horizontal es el eje del vivir juntos, dice Rebó, del querer vivir juntos. Los hombres y las mujeres, por supuesto. Los seres humanos siempre estamos entre otros. Este, nunca estamos solos. Entonces, eh, de alguna manera hay que trabajar ese estar entre otros. Rebó usa una locución latina, inter homine esse, que es justamente ser entre hombres. Y en ese eje horizontal está el vivir juntos, y Rebó dice que la autoridad está en el cruce de estos dos ejes, el vertical y el horizontal. Por supuesto, no es casual que el tema de vivir juntos se represente con un eje horizontal y el mando con un eje vertical. Eh, bien, pero la cosa sigue. Las aclaraciones sobre la autoridad siguen. Tenemos esta imagen de lo que es una autoridad, ¿no? Como una pirámide donde hay una base, hay unos mandos intermedios y hay una cúspide de la pirámide donde está el que manda. Este sería el que manda y diríamos que esa es la autoridad. Diríamos que en los mandos intermedios, estos tres que están en el medio, reciben su autoridad de la figura que está en la cúspide de la pirámide. Pero Arendt nos dice que que eh, en un sistema de gobierno la autoridad no viene del que está en la cúspide, viene de una fuente exterior. Pongo una F. Una fuente exterior a la pirámide. Ella estudia el caso romano y el caso romano tenía como fuente de autoridad la fundación de Roma, la fundación mítica de Roma por Rómulo y Remo. La- si acá la figura que está en el medio, la figura grande, es la autoridad, su, su fuente de autoridad es exterior y anterior. La fundación de Roma, en el caso de la República Romana, la muerte y resurrección de Cristo en el caso de la Iglesia. Yo agrego que se puede hablar del caso del Estado Nacional, que no es hoy no estamos en un Estado Nacional para mí, eh, o para Leukowitz, el Estado-Nación se agota a fines del siglo XX. Y el Estado-Nación, no, o las autoridades en el Estado-Nación,
toman su, toman su autoridad de una fuente exterior que es la historia nacional, que es una historia épica, ¿no? Pero también exterior y anterior al tiempo presente. Por esto de ser exterior y anterior, la fuente de autoridad es trascendente, no está en la inmanencia de las autoridades humanas. Acá hay un esquema, en esta diapositiva, un esquema de lo que vengo diciendo, ¿no? Eh, empezamos con esto de aquí arriba. Decimos que hay una figura o soporte o agente de autoridad y una figura subalterna que Koyev llama el paciente, porque como lo piensa Koyev, el agente es el actuante y el subalterno no actúa o es pasivo. El, el- el paciente o subalterno reconoce al agente y reconoce la palabra o el gesto, ¿no? El gesto puede ser la mirada de un padre de hace 50 años que te hacía callar o sentar con una mirada. Eh, entonces, decíamos que la autoridad es una relación entre dos y no una figura que se impone. Hay un reconocimiento mutuo. No, no, no es un reconocimiento simétrico, pero sí es un reconocimiento mutuo. Y esta relación entre dos, a su vez, tiene un fundamento que está fuera de la relación. Ese fundamento, decíamos, puede ser la historia nacional, la resurrección de Cristo o la fundación de Roma. Estados Unidos tiene su expresión que es la de los padres fundadores, que también son los héroes de la Revolución Norteamericana de Independencia, que también sería un caso de una historia nacional gloriosa. Eh, Bien, ese fundamento le da sostén a la autoridad a través de una trascendencia que es previa y mítica, precedente y mítica. Eh, bien, cuando, cuando hablo de esta trascendencia, no sé cómo lo ven ustedes, pero creo que ya se va notando que en el mundo de hoy no hay, no hay trascendencias o estamos en una crisis de las trascendencias. Eh, los héroes nacionales eh, no son vistos como intachables. La- las cosas que pasan cotidianamente son discutidas y el contrato inicial, que sería una constitución, es visto como una negociación entre negociación más o menos venal, más o menos interesada entre unos constituyentes. Eh, es decir, me parece que el mundo de hoy es un mundo que no permite crear nuevos mitos, nuevas trascendencias, porque todo intento de mistificar algo es, es corroído por los mismos medios de comunicación. Nada se instituye como mito fundante.
eh, las redes, los flujos de información eh, cuestionan los mitos y hacen que cualquier cosa pase y que, digo, cualquier símbolo pase y no se establezca como símbolo. Eh, por esto, este es uno de los motivos para hablar de del agotamiento de la autoridad, ¿no? Al menos en su estructuración clásica, eh, me parece que la autoridad está agotada. No es posible instalar un fundamento que sostenga las relaciones de autoridad. Pero las relaciones de autoridad, en su sentido clásico, no solo tenían un fundamento, también tenían un carácter de instituidas. El lugar del padre en una familia estaba instituido, el lugar del maestro en una escuela estaba instituido, el lugar del médico en un hospital estaba instituido. Es decir, las relaciones de autoridad tenían instituciones que marcaban los lugares de la relación de autoridad antes de la llegada de las personas. Llegaba Carlitos después de recibirse de médico al hospital y su lugar de autoridad ya estaba dado por la institución hospitalaria. Llegaba Rosa a ser de maestra en un tercer grado, supongamos, y el lugar de autoridad de la maestra ya estaba instalado antes de que Rosa llegara. Eh, Creo que lo mismo podríamos decir de los lugares de padre y madre en la familia. Eh, la- lo que se llama crisis de las instituciones también me parece nos habla de un agotamiento de la autoridad en su configuración clásica. Bien. Eh, es- Quiero pasar a la parte más de propuesta o de camino posible que se nos abre en esta situación donde no hay fundamentos míticos, no hay instituciones con pleno vigor y la autoridad está cuestionada recurrentemente. Eh, para, para yo decía, ¿no? La idea de que la autoridad es una construcción vincular. ¿Qué significa que es una construcción vincular? Bueno, una es que tenemos que pasar de la idea de autoridad a la idea de autorización, de la idea del mando a la idea de habilitación. Esto es algo que trabaja mucho Beatriz Greco eh, eh, en- este es uno de los últimos libros de ella, La autoridad como práctica. Eh, Ella trabaja la autoridad en este libro en casos de formación de docentes y muestra cómo la, la formación de formadores, digamos, la formación de docentes, va habilitando a esos estudiantes a enseñar cómo las lecturas, las miradas, porque Beatriz Greco usa también la pintura en sus clases, van dando un lugar
de, de- de posible autoridad al que se está formando para ser docente. Eh, la autoridad ve, o sea, la autoridad docente y sin duda también el padre, el padre o la madre, ve en el alumno o en el hijo, hija o alumna, no solo la persona que tiene que hacer caso en un momento, sino también lo que esa persona puede ser en el futuro. Esa habilitación, esa proyección que la autoridad proyecta sobre su subalterno es una habilitación. Entonces, cuando alguien me dice estudia, o cuando alguien, digamos, yo siendo alumno o hijo, alguien me dice estudia o alguien me dice eh, sentate, sentate quieto para comer, no solo vivo o no solo registro la orden, también estoy registrando o estoy sintiendo, percibiendo el desarrollo que puedo tener gracias a los cuidados que esa autoridad está haciendo sobre mí. No sé si lo dije, pero si hablamos de que la autoridad tiene que ver con la convivencia, la autoridad tiene que ver con los cuidados de los otros y las otras. Bueno, ese sería un pasaje de la autoridad a la autorización, lo cual no significa que no haya nada de autoridad, nada de órdenes, y que solo haya autorizaciones o habilitaciones. Pero sí significa un cambio de acento. Cuando Patricia Bullrich quiere imponer orden con la policía, ahí hay un castigo, pero no hay una habilitación. Es decir, la idea de que la policía puede restablecer la autoridad no funciona porque en la relación de autoridad no solo tiene que haber la posibilidad de forzar una situación, sino que tiene que haber un posible reconocimiento del, del subalterno a la autoridad y también una habilitación de la autoridad al subalterno. Eh, otro pasaje que tenemos que hacer, si hablamos de la autoridad como posible construcción vincular, es de la obediencia a la convivencia, o como decía recién, del mando al cuidado. Esto yo lo vi claro con una amiga que me dijo, tenía una amiga que era kirchnerista, yo estaba criticando al kirchnerismo, y me dijo, bueno, lo hice repetidas veces, ¿no? En distintas charlas que surgieron con ella. Y me dijo, no me critiques más al kirchnerismo porque me quema la cabeza. Yo tomé eso no como una orden, pero sí como una palabra que no podía desoír sin correr algún peligro. Tenía que cuidarla, mi amiga, y no quería quemarle la cabeza. Aquí tenemos la posibilidad de ver que también un par puede ser una autoridad momentáneamente para uno, ¿no? O sea, más que momentáneamente, alternativamente para uno o una. Otra,
otro pasaje que hay que hacer para encarar la autoridad como construcción vincular, también es un pasaje que propone Beatriz Greco, que es pasar de la institución a la trama institucional. Llegamos a una escuela y hay posiciones institucionales. Llegamos a una familia y también se supone que hay posiciones institucionales como padre, madre, hijo, hija. Eh, pero las posiciones institucionales, dice Beatriz, no son suficientes. Leo, voy a leer un texto de Beatriz, voy a compartirles pantalla si ustedes pueden seguir el texto. ¿Cómo define Beatriz Greco trama? A ver, voy a agrandar un poco. La trama es un tejido visible o invisible entre posiciones institucionales que trasciende a los sujetos pero los involucra en el mismo momento. Es lo que hace que las relaciones perduren y hagan perdurar a las instituciones. Esas relaciones entre posiciones no lo son en tanto interpersonales, sino justamente en marcos institucionales que se mueven, cambian, se reconfiguran. Generan una red que hace posible lo que acontece en la escuela como el espacio de lo público, de lo común. La trama está hecha de acciones y palabras, de gestos cotidianos que hacen experiencia. Y es en la experiencia, en sentido transformador de las subjetividades, que trabajamos. Podemos contar con normativas, cargos, edificios, objetos, currículum, tecnologías diversas, pero si estos elementos no se entrelazan con acciones y palabras, la trama se rasga o se desfonda. Allí es donde la autoridad pedagógica se hace práctica igualitaria en acto. Nuestra posición en la trama es la de hacerla visible, tejerla y cuidarla porque es frágil, móvil, dinámica, inquieta. Se desliza y se pierde a cada momento. Requiere cuidado, trabajo, búsquedas entre varios. Y la trama no es solo lo que ya está, lo que encontramos armado, sino lo que se recrea diariamente y puede modificarse. No da o no me di cuenta que diera ejemplos concretos de trama, pero sí que se forma una imagen con palabras como estas que acabo de leer, de que la trama es algo que se superpone a las posiciones institucionales o se entreteje con las posiciones institucionales supuestamente dadas y si no está ese tejido, si no está ese entramado, las posiciones institucionales no funcionan. Hay que cuidarla continuamente, la trama, hay que trabajarla continuamente para que una maestra pueda enseñar y habilitar. La maestra puede que vea la trama con sus estudiantes, pero también hay una trama con otros docentes que por ahí no está tan clara, pero que también hay que trabajar o la trama con el personal de maestranza de la escuela, son tramas que también sostienen la relación entre docente y alumne. Entonces, eh, esta idea de trama nos dice que aunque estemos en una institución de mucho prestigio, como la escuela o la familia, eh, la institución no garantiza qué relaciones va a haber entre los ocupantes de los lugares institucionales.
Es necesario un trabajo cotidiano de palabras y actos, dice Beatriz, ¿no? Palabras y acciones, porque si no la trama se rasga o se defonda. Y si se rasga o se defonda la trama, se rasga o se defonda el sostén de las relaciones. Eh, Esto creo que se puede resumir en otro pasaje que hay que hacer para que la autoridad sea una construcción vincular, que es eh, el pasaje de los lugares supuestos por la institución a la responsabilidad por la asimetría. Porque es cierto que quizás el lugar de padre está destituido o agotado o parcialmente destituido, eh, pero también es cierto que no es la misma situación la de un adulto de 30 años que la de un chico de 3 o de 13. La, la relación de fuerzas es distinta y eso significa una responsabilidad, incluso una responsabilidad de cuidados y una responsabilidad por el lugar. A ver, perdón, estoy ocupado, después hablamos. Eh, una responsabilidad por el lugar, decía, y una responsabilidad por la personita que está enfrente. No quiere decir que esa asimetría se traduzca automáticamente, mecánicamente, en la relación de padre e hijo que había hace 50, 60 años, pero sí que se construye como lugares diferenciales, no como lugares indistintos. Eh, es- Esto creo que pasa con un docente, con un padre o con un médico. Y también podría ser con una autoridad política. Eh, y bueno, finalmente, creo que un pasaje que resume todo lo dicho anteriormente, de los pasajes, un pasaje que resume los pasajes dichos anteriormente, es el pasaje de la autoridad como figura que se impone a la autoridad como relación que se construye. En una entrevista a un maestro de música, el maestro de música contaba cómo logró eh, formar una relación con sus alumnos y alumnas de primaria. No decía qué grado era, pero era primaria. Él estuvo durante algunos años sin poder captar la atención de sus alumnos y alumnas hasta que vio que la percusión era algo que estaba en todos los chicos. La percusión por una pelota que pica o la percusión incluso por un padre que golpea. Entonces empezó a hacer un taller de percusión a contraturno, fuera del horario escolar, que los pibes no fueran por obligación y que fueran porque querían. Se coparon con la percusión, empezaron a ir a muestras que se hacían con otras escuelas, con el taller de percusión, y después de esto, lo- los pibes iban a la clase de música con más ganas y lo escuchaban y hacían las actividades que él proponía.
Él decía que fue un trabajo de años de vinculación. Y construir un vínculo no es este, dar por hecho que sabemos qué esperar de los chicos. Es estar atento a ver qué es lo que el vínculo va revelando. Bien, creo que el maestro de música, eh, si, si quieren, les puedo pasar la entrevista, pero eh, que nos muestra un poco cómo se puede hablar de una construcción vincular de la autoridad. Eh, una última cosa para decir es que la construcción de la autoridad es una construcción inmanente. Por eso, este trabajo de la trama y el entramado que hay que hacer cotidianamente, porque es algo que no queda instituido, es algo que hay que trabajar una y otra vez. Bien, eh, aquí terminaría la exposición. Me gustaría escucharles dudas, ocurrencias, conexiones que hayan hecho. Bueno, muy bien, te agradecemos mucho, Pablo. Ahora vamos a ver qué sigue, qué instituimos entre todos. Los que quieren intervenir vayan levantando la mano. Bueno, Lidia y Paulina primero, después siga levantando las manos, así vamos respetando ese orden, ¿eh? Comenzamos entonces por Lidia. Hola, bueno, ante todo muchas gracias, me resultó re interesante y clara. En esta crisis de autoridad, yo, ¿sabes que me imaginaba un gráfico donde en el centro está la autoridad, hacia la izquierda, bueno, por razones, se deslizaría una cuestión de autorización, habilitación, cuidado, y hacia la derecha, como una deformación, el autoritarismo, que en estos momentos está teniendo tanto desarrollo, el autoritarismo, el descuido. Esto último que decías vos del profesor de música me resultó sumamente interesante por la capacidad de descubrir que tuvo este hombre qué era lo que podía motivar a esos chicos. Y fue entramando en ese descubrimiento la posibilidad de ofrecerles algo, un instrumento, un elemento que los motivara. Entonces, yo pienso que otro elemento que está en crisis es toda la cuestión de la temporalidad, que vivimos una temporalidad acelerada que no da tiempo a la construcción, al cuidado de la trama, de esa trama que vos proponías que requiere un cuidado especial por la fragilidad, requiere también de un tiempo, de una especie de paciencia en el cuidado y en el descubrimiento y en el entramado. Entonces surge el descuido, surge el autoritarismo, surge la imposición. No sé qué te parece esto, pero me lo imaginaba gráficamente, hacia la derecha, hacia la izquierda y como armando distintas posibilidades de salida de esta crisis de autoridad. Gracias. Paulina, ¿tenés la mano levantada? ¿Querías? Yo, perdón, quería juntar algunas preguntas. No sé si quieren, voy respondiendo pregunta por Sí. pregunta. No, Sí, no, Paulina, si puedo. querés, y después, Dale, con una sí, intervención, después recuerden, los que sí. quieren La verdad intervenir van que levantando la mano. Gracias. eh, eh, muchas gracias, fue muy inspirador. Tengo un montón de cosas, pero voy a decir algo y después, si hay tiempo, agrego. Pero este, yo supongo que todos estuvimos viendo este último tiempo, lo doy por hecho porque todo el mundo está hablando de la serie Adolescencia, ¿no? Este,
¿La viste, Pablo? Sí, sí, la vi. Bárbaro. ¿Cómo? La terminé el domingo, sabía que iba a surgir hoy. Claro, claro. Bueno, todo el mundo está hablando y yo estuve tratando de no escuchar nada porque me quería hacer mi propia idea. Y yo te iba escuchando, que entre paréntesis quiero decir también que siempre me pasa lo mismo con Pablo Upper, ¿no? Él empieza lentamente a construir desde algo sumamente obvio que todos conocemos y de repente a los pocos minutos estamos en un nivel de abstracción que cómodos, cómodos, porque lo pudimos seguir y Sí, total. muy inspirador, ¿no? De las muchas cosas que me fuiste sugiriendo, eh, me, una cosa que pensé era que el único lugar donde la vieja noción de autoridad subsistía en la serie era en la comisaría. Y era muy eficaz. Era muy eficaz porque mostraban mucho, mucho todo el tema del respeto al chico, ¿no? Que no se lo maltrate, que llegue bien, que no sea lastimado, etcétera, etcétera, explicarle, bla, bla. Y la psicóloga que aporta la autoridad del Estado para, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo más importante era que hay una escena de la vida familiar que tanto el padre como el chico en algún momento evocan y que como analista de familias a mí me resultó muy, eh, me hizo pensar un montón de cosas y hoy se me cerró una cuestión que tenía que ver, que tiene que ver con la habilitación y vos dijiste la responsabilidad por la asimetría. La escena que recuerdan los dos es cuando el padre lo lleva al chico a hacer fútbol y el pibe percibe la decepción de su padre. Y cuando el padre Sí, lo recuerda, también recuerda que su propio padre le pegaba sin ningún tipo de sí. miramientos, ¿no? Esa autoridad él se prometió que no iba a hacer, esa cosa ¿Cómo era cruel. autoridad? ¿Cómo? Perdón, me pareció que alguien decía algo. Este, y, y los dos hacen algo en relación al dibujo. El pibe le manda al padre como regalo de cumpleaños el retrato que hizo de su padre y el padre recuerda que el chico, de más chiquito, dibujaba en la mesa. Muy bien. Ahí, porque la serie termina con el padre diciendo debimos haber hecho algo más, pero no sabe bien qué. Y yo creo que está ahí el punto de desencuentro, ¿no? El pibe mostraba que había algo que le interesaba, como los chicos que vos describís de este profesor de música, y el hombre escuchó, el profesor escuchó que hay algo respecto de la percusión que está más cerca de los intereses del pibe que, qué sé yo, la flauta, que es la que se le suele imponer, ¿no? Este, esto para mí tiene que ver con la habilitación, con el reconocimiento de la simetría y con la posibilidad de apreciar lo que el pibe tenía como interés, como deseo y como habilidad también, ¿no? Bueno, paro acá, pero em, punto. Gracias, Pablo. Interesante Bueno, análisis de la yo serie. te voy a sumar una pequeña pregunta y después, si te parece, Bueno, respondés y después sumamos otra serie de interrogantes, ¿no? Te quería dale. preguntar, Pablo, en relación a lo que vos decís, es un lugar común, pero a lo mejor también ha quedado obsoleto, tal vez, que el lugar de subordinado sea un lugar de pasividad. Entonces lo que te voy a preguntar es, eh, porque las actuales situaciones, digamos,
de, de fluidez, digamos, y a su vez en las salidas de toda esta conflictiva, uno piensa en matices de actividades o respuestas. Eh, ¿qué pensás vos entonces del lugar del subordinado en cuanto a su capacidad de hacer con lo que le hacen o de hacer con lo que le hacen? ¿Mm? Tanto en el sentido desubjetivante como subjetivante. No sé si la pregunta es clara. A ver si me lo puedes abrir un poco o poner algún ejemplo, porque no llego a... Claro, por ejemplo, un chico podría, frente a una clase que le resulta poco motivante, permíteme esta imagen, salir de la sartén y caer al fuego y mirar de reojo el celular, ¿se entiende? Y colgarse con la pantalla, ¿se entiende? Esta sería una actividad, ¿sí? Y es distinto del chico que hace cosas entonces en el recreo interesantes con otras que sí son motivantes, y la maestra entonces que mira lo que los chicos hacen en el recreo, parece lo que se hace antes el profesor que de pronto ve que los chicos, pongamos, tamborillean sobre el pupitre, ¿se entiende? Entonces ahí arman una salida alternativa en donde se unen, no sé si cabe el comentario, tanto lo que el docente hace con su responsabilidad, pero también lo que los alumnos hacen también con su responsabilidad. No sé si el ejemplo quedó más Sí, claro. sí. Diferentes, seas una más de subjetivantes y otra subjetivante. No sé si ahora quedó un poquito más claro. Claro. Ya, a ver, entonces llamarías de subjetivante a Por esto de ejemplo, el salir. chico que, digo, ¿por qué salir a sartén al fuego? Porque eh, de comillas, si tiene una cierta actividad con la pantalla, ¿sí? En la que queda arrastrado por un fluir de datos y estímulos en los cuales él queda totalmente disperso, como vos llamarías, en situaciones de abstracción identitaria, ¿se entiende? Eso es igualmente preocupante que quede como un pasivo receptor de información que no le interese. No sé si un poquitito más claro. Claro. Bueno, empiezo por acá porque es la que me acuerdo. Eh, la, yo creo que un par de cosas. Una, sí, no tenemos, como podía tener el docente de tiempos sólidos, de tiempos disciplinarios, no tenemos el chico que llega de manera pasiva a esperar que le digan qué hacer. O, mejor dicho, no está producido el sujeto. La escuela producía un sujeto que llegaba preparado, perdón, la familia producía un sujeto que llegaba preparado a la escuela para obedecer, sentarse mirando al frente, aprender una cosa detrás de otra, no tener estímulos laterales, digámoslo así, o incidentales. Eh, hoy las instituciones no preparan a los alumnos para la institución siguiente, perdón, a los sujetos para la institución siguiente. Por ahí la escuela tampoco prepara a las personas para el trabajo rutinario, ¿no? Y muchas veces se ve jóvenes que renuncian al trabajo no porque sea un mal trabajo o esté mal pago, sino porque se aburren. No aprendieron a seguir una rutina. Y no es que la tengan que aprender,
digo que ya no es la época en que las instituciones puedan disciplinar a un sujeto a seguir una rutina de manera vitalicia. Eh, entonces, esto es un poco lo que llamaba crisis de las instituciones o agotamiento de las instituciones. Una crisis en la producción del sujeto supuesto por la institución que le sigue. Pero también creo que del otro lado tenemos que ver que el mirar el celular, el estar en las redes, son operaciones subjetivantes, son operaciones de subjetivación que por supuesto subjetivan a los cuerpos de una manera distinta a la que supone la institución presente. Eh, pero cuando hay, eh, cuando juego con otros en red, encerrado en mi pieza, cuando recibo me gusta de otros, voy encontrando un reconocimiento y un hacer que me construye. Eh, creo que la idea, difícil, no sé cómo se hace, la idea es cómo el docente o el padre puede enganchar con la subjetivación que está en curso, cómo puede entrar ahí. Pero no es solamente cómo entrar en la vida del chico, porque el maestro de música no solamente descubrió que sus alumnos llevaban la percusión en el cuerpo, también les enseñó percusión y fue aprendiendo percusión porque él sabía guitarra, pero no percusión. Eh, entonces no se trata de hacer un seguidismo, pero sí se trata de no hacer un rechazo y de ver, de estar un poco al ras de las prácticas de estos que llegan y que son activos. Porque al mismo tiempo pasa algo que me parece que las redes no logran suplantar, que es la necesidad de mirada. Eh, la necesidad de mirada y que sea una mirada habilitante es algo que no lo puede hacer sino un padre o un maestro, ¿no? No lo pueden hacer necesariamente los pares de Instagram. Eh, y en Instagram en general son pares, ¿no? Instagram o la red que sea. Eh, bueno, quiero ir un poco a las otras preguntas. Eh, decía Lidia lo de los extremos, izquierda, derecha, ¿cómo se responde ante la crisis de autoridad? Eh, se puede responder por el lado de la construcción de relación, por el lado de la habilitación, por el lado de los cuidados, o se puede responder por el lado represivo. El lado represivo no resuelve la crisis de autoridad, no resuelve los problemas del reconocimiento, porque autoridad nunca fue, ni siquiera en su configuración clásica, fue solamente eh, capacidad represiva. Había también un costado de reconocimiento, de construcción del sujeto, si quieren, un contrato narcisista entre la autoridad y el autorizado, este, que eh, es- esto de contrato narcisista me lo tradujo en la clase sobre autoridad y subjetividad Carlos Díaz, que
está acá presente. No sé si te acordás, Carlos. Eh, bueno, em, entonces hay una idea de que si vos le das una pena alta a un ladrón, rápidamente lo vas a reinsertar en la sociedad o vas a disuadirlo de robar, por ejemplo. O que sea un jubilado de Le Pegás, vas a disuadirlo de marchar al Congreso todos los miércoles. Eh, bueno, chao, Mónica. Eh, pero estas ideas de que se restablece la autoridad con la fuerza física, eh, una, no saben lo que es la autoridad, pero otra, funcionan y son parte de la crisis de la autoridad. Yo lo llamo anhelo de autoridad. El anhelo de autoridad trata de suplantar la autoridad con autoritarismo, como decía Lidia. Eh, para Arendt, si hay autoritarismo, no hay autoridad. Es decir, no hay ese reconocimiento del subalterno hacia el otro, hacia el mandante. Eh, y de la serie Adolescencia, lo que se me ocurre decir es que hay una crisis yo veo en ese padre una crisis de responsabilidad también, junto con una crisis de autoridad. ¿Cómo me hago responsable de ser padre? ¿Cómo me hago responsable del delito que cometió mi hijo? Eh, podríamos decir, ¿cómo la escuela también, cómo se hace responsable de lo que hizo uno de sus alumnos? No, no hay, digámoslo así, actuaciones previamente codificadas. Los problemas que se plantean son problemas que resultan novedosos para las instituciones. A veces porque son problemas que antes no ocurrían y a veces porque son problemas que antes ocurrían pero se podían barrer bajo la alfombra y ahora no se pueden. Eh, entonces, también decir que la construcción de autoridad es una construcción vincular, es decir, que es una invención singular que tiene que responder en cada situación imprevista de una manera que tampoco se puede recetar. Bueno, no sé si hay más preguntas. Ahí Marta levantó la mano. Sí, Marta, por favor. Bueno, por ahí, en realidad un comentario para ver si te seguí en tu formulación inicial. Me interesó esto que decís de la serie de adolescencia, la responsabilidad, ¿no? Porque me parece que es uno de los conceptos para pensar ahí la paternidad y que me parece que está en las preguntas finales, ¿no? Em, yo te escuchaba al principio cuando dijiste autoridad y la autoridad como capacidad de influir sobre otros, em, como un deslizamiento desde esa idea a la autoridad como construcción vincular, ¿no? Porque ahí me parece que entran esos otros nociones que vos fuiste desarrollando, la habilitación, la inmanencia versus la trascendencia de esa primera, aún con su diversidad, ¿no? No es lo mismo la autoridad que concibe Hannah Arendt. Bueno, esto, que esa construcción está también en lo que traes de Beatriz Greco, de la trama, ¿no? De algo que se construye, que se va haciendo, ¿no? Que se parte, el maestro tiene una autoridad
establecida, pero después tiene que sostenerla. Y ahí está, me parece, la construcción que pudo por ahí hacer el maestro de música y que, bueno, que es el desafío que tenemos todos en distintas instancias, ¿no? Y lo otro, lo de construcción vincular me dejó pensando porque yo uso la noción de autorizarse, ¿no? Del habilitarse uno mismo, del autorizarse, o es una idea con la que pienso a veces en la clínica, eh, cuando un paciente no se puede autorizar a algo, que me parece que a formular algo, a decir algo, a afirmarse en algo, ¿no? Eh, donde ahí lo vincular no, no sé, se me escapa. Tendría que seguirlo pensando por ahí, o es una pregunta que va para vos, ¿no? Sí, Gracias, ¿eh? gracias a vos, por todas las conexiones. Sí, esto lo charlaba con una estudiante de la materia. Hay momentos en que, digámoslo así, uno o una se autoriza a enfrentar a alguien, a cuestionar algo, a cambiar del camino preestablecido. Se habla ahí de un autorizarse. Pero como yo lo veo, nunca ese autorizarse es una autorización. Eh, Quiero decir, eh, fue preparada en una construcción, por ejemplo, en terapia. Este, Ahí la construcción vincular no es solamente con la pareja o con el hijo, con el alumno, también puede ser con el terapeuta. Sí, claro. Es con un otro. Mm, Eh, por eso me parece importante como una característica de la trama que no siempre la percibimos, la trama. No claro. podemos, no podemos terminar de decir hasta dónde llega la trama que me permitió en este momento autorizarme. Mm, Eh, es, es en parte visible y en parte invisible esa trama. mm, va. Es para seguirlo pensando, para tratar de ver ejemplos. Sí, sí. Una cosita más. A mí me parece que con todo lo, vos decías, en parte visible, en parte invisible, eh, pero hay algo, mm, yo me alivié mucho cuando vos dijiste, bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto, porque hoy día nadie se juega por ese lado, ¿no? No esperaba ninguna receta, por supuesto que no, pero me parece que abrir esta idea de trama y no sé, para abrir este espacio, ¿no? Y reanudar las actividades y las conferencias. La verdad que estuvimos tejiendo una trama entre un montón de gente, apoyándonos en la historia, y en lo que queremos hacia el futuro. Me parece que nos dio muchas pistas, ¿no? La conferencia. No, insisto, no una receta, porque no hay, además, pero sí pistas acerca de, bueno, por este camino es más factible que por este otro, el de la represión, como decían hace un rato con Lidia o demás, ¿no? O de la imposición, etcétera. Una sola cosita, cada vez que se habla de poder, soy profesora de inglés desde que era muy chiquita. En inglés, el verbo poder se dice de muchas maneras que son las que vos describiste, tienen que ver con la capacidad para, puedo levantar a alguien, como dijiste, y tirarlo por la ventana, con el ser habilitado, el tener la habilidad para hacer algo y tener la autoridad. Nosotros tenemos esa sola palabra, ¿no? Bueno, ahora Bueno, dije pero ahí la hablar. diferencia está entre sujeto y verbo también, ¿no? Entre sustantivo y el poder Claro. sustantivo Sí, y el como verbo, poder exacto, Sustantivo, como no verbo, decían ¿no? Isidoro y Janine, claro, tal claro, cual, exacto, exacto. exacto. Nada más por ahora. Pero bueno, Gracias. me quedo con esta idea
o con este ejemplo que trajo Paulina, ¿no? Yo me autoricé a dar esta charla y a compartir estas ideas, o también este autorizarme no está sostenido en esa trama que dice Paulina que se dio para invitarme a mí, para ir a la comisión directiva a plantear esta charla y que la acepten. Algunas cosas me contó Paulina, obviamente que no las sé todas, ni sé todas las implicaciones de cada cosa, pero hay una trama que no necesariamente veo, pero que me habilita a autorizarme a dar la charla. Pero Eh, ¿no será que sentido, la la última autorización. palabra la tenés vos? O sea que toda esa trama preparó esta charla. Vos, digamos, podés aceptar o no incluirte en esa trama con tu conferencia. O sea, ese autorizarte es decir, bueno, sí, acepto la invitación, la inclusión o no, Pero Claro, ¿no? también, ¿no? si es no, Yo- el espacio está abierto. Entonces puede ser otro el que Bueno, ocupe ese lugar y Pablo hoy no puede, pero qué sé yo, en 15 días puede. Algo así, ¿no? bueno, pero pero sí, tiene sí, que, no quiere decir que la trama me mandó a hacer todo lo que hice, Claro. que claro, la trama me mandó a Mm, autorizarme. Digo que me claro, habilitó. claro. Un Ujú. poco quiero, lo que dice Beatriz Greco que hace la autoridad docente es mostrarle al estudiante que tiene capacidades que desconocía. Y la trama me hizo ver una capacidad que yo desconocía, que era de decir los conceptos básicos de toda una materia en 50 minutos. Podemos está abrir los bien. micrófonos y Yo te aplaudir. agradezco mucho. Hemos entramado entre vincularmente ideas que han dispersado y acercado a autores y autorizaciones en una réplica creativa de encuentro entre ajenidades que dialogan, o sea que estamos todos emocionados, conmocionados y temblando con tantas preguntas que se nos abren. Te agradecemos mucho, mucho, Pablo, de Bueno, verdad, me alegro profundamente. que haya sido así. Hola de nuevo, quiero grabar una postdata a la charla porque me di cuenta de que en la charla me centré en situaciones donde hay una asimetría, ¿no? La de padres e hijes, eh, docentes y estudiantes, quizás médica y paciente. eh, pero para mí es muy importante, para mí o para los que queremos pensar lo común y habitar lo común, es muy importante pensar qué pasa con la autoridad en situaciones de paridad, en situaciones horizontales. Por ejemplo, eh, miren lo que dice un psicoanalista de niños y adolescentes, Ricardo Rodulfo, hablando de los adolescentes y las adolescentes, dice: la red de pares en cuyo seno florece la experiencia de la amistad es cada vez más importante y se legisla sus propias normas. Se legisla sus propias normas, que no emanan de alguna formación padre, sino que se gestan en la interacción y procuran reparar la pérdida de ceremonia acaecida por esa retirada de los fundamentos, por esa lenta disolución del círculo que anteriormente las producía. Esto lo dice en un libro que se llama Padres e hijos en tiempos de la retirada de las oposiciones. Pero hay otros colectivos, no solo los colectivos de amigues adolescentes, el colectivo que puede formar un bachillerato popular, una cooperativa de cartoneros, eh,
el colectivo de las Madres de la Esperanza. Voy a ver si después les cuento un poco sobre eso. Y la pregunta es ahí, ¿qué autoridad se genera y cómo? Eh, Importa la pregunta por la autoridad, no porque ahí se generen relaciones de mando, sino porque ahí se generan lazos, hay una convivencia y el asunto es el vivir juntos, el eje horizontal de la autoridad, ¿no? Arendt y Rebó dicen que no, no se puede pensar el vivir juntos sin autoridad. Bueno, ¿cómo lo podemos pensar en colectivos organizados horizontalmente? Eh, Doy ejemplos de cómo un colectivo respeta el horario para el que quedó la reunión y no llegan tarde, ¿no? Algo que pasa mucho. Eh, Se queda a una reunión para las 11 y muchos llegan a las 12. También cómo se respetan las formas de trabajar en comisión, supongamos, o las formas de presentar propuestas en una asamblea. Y cómo se tramitan los conflictos que se puedan dar en el interior del colectivo, que se dan. ¿Se puede el colectivo convertir en una terceridad para mediar en esos conflictos? ¿Es posible una terceridad inmanente? Bueno, así es como la llamamos en un grupo de reflexión y estudio que hicimos sobre la autoridad con Ariel Antar Lerner. Entonces, si nos colocamos en el eje horizontal de la autoridad y no en el eje vertical, en la situación de un colectivo autoorganizado y no en la situación de un aula donde hay un docente que debe hacerse cargo de alguna manera de su nombramiento y de su saber más que quienes están allí, al menos en la materia que le compete, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, qué cómo podemos orientarnos y cuando no hay asimetrías que nos orienten, eh, cuando se necesita autoridad para llegar puntual a una reunión o, eh, o para otras conminaciones. Eh, Está la conminación eh, de cuidar a los compañeros cuando planteamos una diferencia, está la conminación de respetar ciertas reglas en la forma de presentar propuestas y de llevar esas propuestas a las comisiones de trabajo. Se necesitan también habilitaciones. Que el colectivo habilite a cada uno a hablar y no solo a opinar, también a presentar propuestas o a plantear diferencias. Y ocurre en los colectivos, como en el colectivo de las Madres de la Esperanza, que el colectivo habilita a cada uno o cada una en las situaciones en las que no está el colectivo reunido. Las Madres de la Esperanza son unas madres de chicos, o sea, de jóvenes menores de 18 en conflicto con la ley, que por ahí cometieron delitos graves como asesinatos. Son madres a las que la jueza de Moreno, Mirta Guarino, convocó a reunirse
para que trabajen su rol de madres de jóvenes en conflicto con la ley. Y estas madres lograron formar un grupo de reflexión y lograron poder responsabilizarse de la crianza que le dieron a sus hijos. Por ejemplo, ellas decían, no entiendo por qué hizo esto. Empezaban diciendo, no entiendo por qué hizo esto si nunca le faltó nada. Y aprendieron que quizás el problema, aprendieron en la reflexión que quizás el problema era que nunca les faltó nada, que nunca tuvieron un no. Estas reflexiones que hacían las madres conjuntamente las habilitaba para ponerles algunos noes a los hermanos de sus hijos presos, o mejor dicho, recluidos en centros de contención porque no van a cárceles comunes. Entonces, son situaciones en las que el colectivo autoriza a los miembros en situaciones en las que el colectivo no está reunido. Por ejemplo, también en una huerta vecinal en Berazategui, que se hizo al lado de las vías y que se llama Pampa y las Vías. Los integrantes del colectivo que se sienten habilitados por su colectivo a defender en el municipio la ocupación de un espacio público que es una porción de tierra a los costados de las vías, allí en Berazategui. Por ahí el grupo de amigues adolescentes de los que hablaba Rodolfo se siente habilitado a cuestionar a los padres por su grupo de amigos y amigas. Bien, en suma, a ver, ya les leo la conclusión. En suma, en estos colectivos que muchas veces se piensan a sí mismos como horizontales, se necesita esa construcción vincular singular que llamamos autoridad. Se necesitan cuidados, reconocimientos, habilitaciones. El desafío es pensar una autoridad que no es vertical o centrada en una persona, sino que la conforma la misma organización colectiva. Por eso la llamamos terceridad inmanente. ¿Cómo se logra esa configuración de una autoridad que circula por un colectivo? Una autoridad que circula y que no está depositada en alguien en particular. No lo sabemos a priori. Por eso la llamo autorización ignorante. El colectivo no sabe cómo va a lograr autorizar a sus miembros. No sabe qué vestigios de autoridad van a ser necesarios, qué porciones de autoridad van a recombinarse en esa configuración colectiva singular que va a ser autoridad, terceridad inmanente para sus miembros y que va a autorizarlos. Bueno, aquí termina la postdata que quería agregar a la charla. Gracias.